Buenas tardes, Shabbat Shalom. Bienvenidos otra vez aquí a Nuevo Amanecer y vamos a cubrir la tercera parte de Aprendamos Torah con la clase del fruto de amor. Espero que las clases le estén sirviendo especialmente para que ustedes mismos, a través de su propia búsqueda, sus propias tareas, su aprendizaje, le pidan a Yahusha HaMashiach a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que les dé ese discernimiento para poder entender sus escrituras más, para saber realmente cómo uno puede amar a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro todo, y cómo debemos aprender para amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Decimos como nosotros mismos, pero es necesario realmente aprender a valorarnos, aprender a amarnos primeramente nosotros, a respetarnos, respetar nuestro cuerpo, a amarnos como somos, como nacimos, obviamente sacando el mal hábito, sacando las malas cosas y tratando de empezar a absorber nuevos hábitos, nuevas costumbres, hacernos un poco más santos, más obedientes, todos los días de nuestra vida. Obviamente, si no nos sabemos amar, ¿cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo adecuadamente? Si no sabemos amarnos y si no amamos a nuestro prójimo adecuadamente, ¿cómo podemos decir que amamos a Yahuwah, a Elohim, cuando realmente no podemos ni amar a nuestro prójimo, a las personas cercanas, personas que podemos tocar, ver? Y realmente, como dice las escrituras, ¿cómo puedes, si no amas a tu hermano o tu hermana, que miras? ¿Cómo puedes amar a Yahuwah, a alguien que no puedes mirar? Y por eso estamos con estas clases. Ya dimos la definición que es que es el amor en el mundo. Empiecen con el primer video. Hoy vamos a ir con la tercera parte. Vamos a tocar los evangelios, a ver qué nos explican más acerca del amor, cómo debemos amar adecuadamente. Amor es acción, amor es obediencia, amor es hacer lo correcto para nuestro prójimo, amor es realmente ser obedientes a la voluntad de Yahuwah, y es lo que realmente tenemos que aprender a través de las escrituras, no con nuestra propia justicia, no con nuestra propia entendimiento y sabiduría, pero con la justicia y la sabiduría de las escrituras. Vamos a empezar con el Salmo 19. Iremos en oración y de ahí entramos a la tercera parte del amor, el fruto de amor. Salmo Tehilim 19. Los Samayim cuentan el esplendor de él, y la expansión anuncia las obras de sus manos. Día a día brota palabra, y noche a noche revela sabiduría. No se habla ni hay palabras, no se escucha su voz. Su renglón salió por toda la tierra y su palabra hasta el extremo del mundo. En ellos puso una tienda para el sol, y es como el esposo que sale de su tálamo. Se regocija como el hombre fuerte para correr el camino. De un extremo de los Samayim es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La Torá de Yahuwah es perfecta, trayendo de vuelta al ser. El testimonio de Yahuwah es fiel, que hace sabio al sencillo. Las ordenanzas de Yahuwah son rectas, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahuwah es claro, que ilumina los ojos. La reverencia de Yahuwah es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahuwah son verdad, son todos justos. Más deseables que el oro, que mucho oro afinado, y más dulce que la miel y el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos
hay gran recompensa. ¿Quién discierne sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de las arrogancias, que no tomen dominio sobre mí. Entonces seré perfecto e inocente de gran transgresión. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean placenteros delante de ti, oh Yahuwah, roca mía y redentor mío. Gracias, Yahuwah. Gracias, Yahushua HaMashiach. Gracias por darnos la oportunidad otra vez de gozarnos en otro Shabbat y seguir aprendiendo del amor. Porque el amor es el resumen total de toda tu Torah. Tenemos que aprender realmente cómo amar adecuadamente, no por emoción, no por pasión, no por deseos, no por anhelos, no porque deseamos algo de regreso, pero amar por obediencia, amar sin tener que recibir nada a cambio, amar adecuadamente para poder amar a nuestro prójimo adecuadamente, para amar a Yahuwah adecuadamente, a ti Yahuwah, y para aprender a amarnos y respetarnos adecuadamente. El amor es acción, el amor no es un sentimiento como el mundo lo tiene describido, pero el amor es obediencia, el amor es acción, el amor se muestra a través de la fe con obras, el amor se muestra a través del fruto, porque ese es un fruto del Espíritu, el amor. Y si no tenemos ese fruto, realmente no estamos caminando bien contigo, no estamos caminando en el espiritual, tenemos un pie en el mundo y un pie en las cosas tuyas, o simplemente no tenemos los dos pies en el mundo. Guíanos a través de tus escrituras, que seas tú el que enseñes estos versos, que des discernimiento, que abra los ojos, que abra los oídos del que escuche y ve este video, Yahuwah. Sea tú el maestro, sea el que tú hables, y toda la honra y la gloria siempre para ti. En el nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Y antes que empecemos, vamos a celebrar Pentecostés, los primeros frutos, en este mes, los últimos 2 días, el 29 y el 30, empezando el 29 y terminando el 30, porque es de tarde, el día empieza en la tarde y termina en la tarde del siguiente día, como está en las escrituras. Hay un video acerca de primeros frutos, que significa primeros frutos, que significa Pentecostés, unas pequeñas información acerca de cómo celebrarlo. Pero acuérdense, al fin de cuentas, las verdaderas días santos es de dar lo mejor que tengas. Hacerlo más limpia, sana, nutritivamente que se pueda, con los alimentos adecuados basados en las escrituras, y darlo de corazón, leer las escrituras, hacerlo por él, por Yahuwah HaMashiach, y realmente enfocarnos en él, no enfocarnos en nosotros, en cómo vamos a comer, nos vamos a gozar con la comida, si vamos a recibir regalos o no regalos. Eso ya es carnal, eso es del hombre, pero el enfoque es él, gozarnos en él, alabarlo a él y aprender más de él. De eso se trata esos días santos, descansarlos, acompañarlos con la familia. Si estás solo, pues disfrutarlo en tu casita, meditando, orando, y simplemente descansar y adorarlo y amarlo de la manera que puedas, con lo que tú tienes, con tus recursos naturales, con tus recursos financieros, económicos. No tiene que ser la gran cosa cuando se trata de dinero, pero con que sí lo hagas con amor, con ganas de realmente darle honra y gloria a nuestro Creador, a Yahuwah y a su Hijo Yahushua HaMashiach. Pero sí vamos a dar una pequeña explicación los próximos días, de qué significa, acompañada obviamente con una clase.
Vamos a empezar con Mateo capítulo 6, verso 33. Si no busca primero el reino de Elohim y su justicia, si buscas primero el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se te añadirán a ti. Nuestro amor empieza desde la mañana. Tenemos que buscar esas cosas, tenemos que buscar su justicia, tenemos que buscar de su guianza, tenemos que buscar de su sabiduría, de lo que Él quiere, de lo que Él le place, de lo que se deleita, de esas cosas de su voluntad. De esas cosas tenemos que buscar. Primeramente que abrimos nuestros ojos, darle gracias por amanecer, por estar vivos, porque muchas personas no tienen la oportunidad de amanecer y tener esa oportunidad de despertar. Y el amor empieza con buscarlo a Él, buscar la justicia. Su justicia es la Torah, los mandamientos. Ahí está escrita cómo es que podemos caminar en justicia. Y es lo primero que tenemos que hacer y lo último que debemos hacer antes de acostarnos, porque no sabemos si vamos a despertar. Obviamente lo mismo, buscar su justicia, buscar comunión con Él, adorarle, a darle gracias por un día más, por a orar, ayunar, lo que leer las escrituras como te venga. Pero el chiste es tener esa comunión. El primer segundo que despiertas y el último segundo que vas a cerrar los ojos y decidir dormir en tu camita. Vamos a Mateo 7, versos 12 y del 21 al 24. Mateo 7, capítulo 12. Por tanto, todas las cosas que quisiera que los hombres hagan, por tanto, todas las cosas que quisieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan para ellos, porque esto es la Torá y los Nebim y los profetas. Y esa es traducida en estos tiempos como la regla de oro, de Golden Rule en inglés. Así como quieres que te traten, trata a los demás. Así como quieres que la gente te ame, ama a los demás. Pero ¿qué pasa cuando tú no te amas y no te respetas? ¿Cómo vas a esperar ese amor y respeto por otros? Si no sabes amar y respetar a los demás, ¿cómo esperas que esas personas te amen y te respeten? Esa es una regla universal acerca del amor. Así como quieres que trates, trátalos. Y aquí como dice las escrituras, porque de eso se basa el amor en la Torá y los profetas. Porque la Torá y los profetas nos guían, nos dan sabiduría, conocimiento, discernimiento de cómo tenemos que caminar delante de los ojos de Elohim. Nos guía de cómo tenemos que interactuar en amor con nuestro prójimo. Pero si no lo leemos y no si no las ponemos en práctica, la Torá ni los profetas, entonces no estamos caminando realmente en amor. Estamos caminando más en emociones, más que todo. Del 21 al 24 dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai, entrará en el reino de los Samayim, de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el Samayim. Muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, no hemos profetizado en tu nombre, y echamos fuera demonios en tu nombre, y echó grandes obras en tu nombre. Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes obreros sin ley. Cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, será como un hombre sabio que edifica su casa sobre las rocas.
Hasta me da escalofrío estos versos. ¿Por qué? Porque son palabras muy fuertes de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, al que muy pocos le obedecen, desgraciadamente. Como he dicho anteriormente, muchos se enfocan, simplemente las religiones, se enfocan en las cartas de Pablo y aún así las malinterpretan. Pero aquí Yahushua HaMashiach es muy claro de cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Elohim, cómo podemos demostrar nuestro amor hacia el prójimo. Primeramente nos está diciendo, el que haga la voluntad de mi Padre, heredará el reino de los cielos, irá al milenio. El que haga la voluntad de su Padre. ¿Cuántos de ustedes realmente saben la voluntad del Padre? ¿Cómo consigues la voluntad del Padre? ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde están sus mandatos? ¿Dónde está lo que él quiere que hagamos? ¿Dónde se encuentra? ¿Alguien me puede decir dónde? En todas las escrituras, desde Génesis hasta Revelaciones, está la voluntad de Elohim. Porque ¿qué dice Yahushua? Yo no vine a hacer mi voluntad. Las palabras que digo, ¿quién se las dice? El Padre. Las cosas que Yahushua HaMashiach hizo, ¿quién dijo que las hiciera? El Padre. Todo lo que él decía, en la forma que actuaba, amaba, se movía, respiraba, ayunaba, oraba, ¿de dónde venía todo? Del Padre. ¿Qué leía para recordarse? ¿Qué leía para estudiar? ¿Qué es lo que él aprendía? ¿De dónde aprendía para poder enseñar a sus discípulos, a las congregaciones? Moshe, los profetas, la Torá, los mandamientos. Él hacía su voluntad de él. ¿Y por qué nosotros deberíamos no hacerla? ¿Por qué le seguimos quitando las escrituras y agregándoles leyes y tradiciones de hombre? Entonces el amor hacia Yahuwah, hacia nuestro Creador, nuestro Elohim, se representa haciendo la voluntad del Padre, no la voluntad del Hijo. Él no dice hagan mi voluntad, él dice hagan la voluntad de mi Padre, pero muchos se han olvidado del Padre. Hay muchísimos. Aquí una advertencia. Puedes ir a la iglesia, a tu congregación cada fin de semana, das todo tu dinero, sanas a los enfermos, das todo lo que tienes al pobre, les das de comer, le tocas cada 8 días, muy bonito, le cantas, le puedes profetizar, puedes hacer todas esas cosas buenas, pero nuevamente, como lo pone aquí Yahushua HaMashiach, si no haces la voluntad de él, entonces ¿para quién estás viviendo? Dice que si no mantienes la Torah, si no tienes los mandamientos, si no mantienes los profetas, te está diciendo son obreros sin ley. Si no tienes ley, eres desobediente. Si no tienes la ley, la voluntad de Yahuwah, entonces ¿cuál es la voluntad que estás siguiendo? ¿La voluntad de Elohim y sus escrituras? ¿O la voluntad del enemigo basado en sus religiones, a sus denominaciones? ¿De quién sigues? ¿De qué tipo de ley estás siguiendo? ¿Qué tipo de voluntad estás siguiendo? Si aunque hagas todas esas cosas buenas religiosamente, no te va a aceptar, no nos va a aceptar si no mantenemos su ley, porque son obreros sin ley. O si no haces la voluntad del Padre. Es muy claro en estos versos. Son esas tres muy cosas importantes que demuestran cómo amar a Yahuwah adecuadamente y esforzarnos a hacerlo mejor cada día, hacer su voluntad del Padre y mantener su Torah, sus mandamientos, para no ser declarados
hombres o mujeres sin ley. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23 dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta y el anís y el comino, y han abandonado lo más pesado de la Torá, la justicia y la compasión, y la emuná y la fe. Estas tienen que haber sido hechas sin abandonar las otras. ¿Cuántos fariseos, saduceos existen en estos tiempos? ¿Quiénes son los fariseos y saduceos de esta época? Que muestran una religiosidad, me congrego cada fin de semana, canto, adoro, bla, 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 tengo mis estampitas en mis botellas, en mi carro. Pero ¿quiénes somos afuera de ese fin de semana? ¿Quiénes somos afuera de la congregación, de la iglesia? ¿Quién realmente somos? ¿Por qué muchos cambiamos? ¿Por qué nos comportamos del mundo y dejamos comportarnos religiosamente? Y aquí los acusa Yahushua HaMashiach de que son hipócritas porque ellos enseñan la Torá, ellos enseñan las escrituras, pero se olvidan de la justicia y la compasión y de la fe, que son bases importantes del amor. Porque si realmente dices que tienes amor, vas a hacer justicia, pero no tu propia justicia, la justicia que viene de las escrituras. Las escrituras nos enseñan realmente cómo hacer justos adecuadamente. Demostramos nuestro amor a través de la compasión hacia otros. No podemos llegar nomás a andar juzgando cuando nosotros no estamos bien en nuestra propia carne o espiritualidad. Tenemos que ser compasivos, ayudar a nuestro prójimo, pero si no lo hacemos, realmente no tenemos ese amor. Y nuestro amor se va a demostrar a través de la emuná, a través de la fe. Una fe con obras. Porque tienes obras, pero si tienes fe y no tienes obras, realmente, como dice las escrituras, tu fe está muerta. Tu fe, tu amor se demuestra a través de tus obras, de tu fruto. Si no tienes obras, si no tienes fruto, entonces tu religión, tu fe, como dicen las escrituras, es falsa. Y aquí recarga otra vez Yahushua HaMashiach. Tenemos que mantener ese amor, tenemos que mantener esa justicia, tenemos que mantener esa compasión, tenemos que mantener esa emuná, tenemos que guiarnos por amor, sin abandonar las otras cosas. ¿Y cuáles son las otras cosas? La Torah, los mandamientos. Nunca dijo, no abandonas. No vas a encontrar ninguna escritura donde nos diga, al que tiene discernimiento, donde dice no sigas la Torah, abandona la Torah, no la tienes que seguir los mandamientos, no la vas a encontrar. La puedes malinterpretar porque tus deseos carnales para el pecado son muy fuertes, pero no hay ninguna escritura. Y te puedo mostrar muchísimas escrituras donde dice que tenemos que mantener la Torah y los mandamientos. Y así es como se demuestra el verdadero amor, a través de la obediencia y la voluntad del Padre, como ya nos había dicho Yahushua HaMashiach. Vamos a Marcos 12. Que no los engañen. Si tu congregación, tu iglesia realmente no te enseñan cómo amar, y te están enseñando que no puedes amar, ahí no está la verdad.
si te enseñan que no puedes amar a Elohim adecuadamente, huye, porque realmente es el primer mandamiento, es el más importante de los mandamientos, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato. Y por eso la entrada al mundo, al reino milenial es chiquita y la puerta a la perdición es grandísima, porque obviamente los que pueden entrar ahí solamente los que han realmente amado a Yahuwah con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todo su ser, y hayan amado a su prójimo como ellos mismos. Marcos 12, versos 29 al 31 y verso 33. Y Yahusha le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye, oh Israel, Yahuwah nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y eso es Torah. Por eso estoy haciendo las clases basadas en los frutos del Espíritu y las obras de la carne, porque todo esto lo que explican en los evangelios y los apóstoles, todo viene de la Torah. Obviamente, si no estudias y no aprendes de la Torah, de los profetas y de Moshe, obviamente se te va a hacer como que, esta es información nueva. No. Estos versículos los puedes encontrar en Deuteronomio, lo puedes encontrar en Levíticos. Esto es Torah, estos son los mandamientos. Y algo clave que dice aquí en el verso 29, que también viene el Deuteronomio 6, es: oye, oh Israel, Yahuwah nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Y tenemos que poner atención, que se puede decir que este es el primer mandamiento antes del primer mandamiento, que escuches. Puedes oír, pero si realmente no escuchas, por eso Yahuwah nos dio 2 oídos. Yo creo que lo han escuchado en mil clases, en donde quieras se dice esto. Tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Si no aprendemos a escuchar, a agarrar el mensaje, a absorberlo, a interpretarlo, a discernirlo, entonces no vamos a entender nada. Puedes escuchar todo lo que tú quieras, pero nomás va a entrar por aquí y va a salir por aquí, como me decía mi papá antes. Muchos nomás escuchamos, pero muchos oímos, pero no escuchamos, no ponemos atención, no entra esa información, no la procesamos, no la discernimos, no crea sabiduría, no crea conocimiento y la desechamos. Por eso hay muchas personas sin fruto, sin revelación, sin discernimiento, siendo ciegos espirituales, sordos espirituales, porque no han aprendido la primera fase de realmente obediencia, es escuchar. Es como en el servicio militar. La única forma que puedes, o cualquier otro, o compañías, la única forma que puedes ser un líder, un manager, supervisor, porque muchos pueden ser eso, no se requiere tanta habilidad, solamente ser un mandón. Pero un verdadero líder tienen que empezar primero a aprender a seguir órdenes, a escuchar, a procesar esas órdenes y ponerlas en práctica. Ya cuando sea un buen seguidor, con experiencia, con práctica, con madurez, se puede ser un gran líder. Managers, supervisores, hay muchos. Líderes, muy pocos. Y eso lo veo en mi trabajo también. Hay muchos supervisores, hay muchos
encargados de todo esto, de posiciones. Pero líderes los puedo contar con una mano, que realmente estén ahí para instruirte, guiarte, llevarte por el ejemplo, por su propio ejemplo. Esa es una gran diferencia de cómo se aplica el verdadero amor. El 33, y de amarlo a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el ser y con todas las fuerzas, y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es más que todas las ofrendas quemadas y ofrendas de sacrificio. Es un resumen de los primeros 3 versos. Básicamente nos está diciendo, si no tienes amor, no tienes nada. Puedes hacer todas esas cosas religiosas, todas esas donaciones, puedes hacer todos esos cantos, todos esos días de oración por días, por semanas, por meses, ayunar las veces que tú quieras. Puedes hacer todas esas cosas ceremoniales, religiosas, pero si no amas a Yahuwah, si no amas a tu prójimo adecuadamente, no eres nada. ¿Qué nos dice Pablo? Si no amas, no somos nada. Entonces es importante realmente aprender a amar adecuadamente, basado a las escrituras, no basado a las emociones, a las novelas, a las películas, a la religión, basado a lo que está escrito en las escrituras. Que, créanme, no tiene nada malo. Te hace mejor persona, es lo que no sé por qué la gente tiene miedo de aplicar las escrituras. Simplemente nos hace mejor personas. Amén. Pero es tanto el deseo de seguir alimentar el pecado, la carne, que eso los bloquea demasiado. Lucas 8, versos 15 y 21. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. Y es lo que acabamos de hablar acerca de lo escuchar. Oh Israel, escucha. Pero vamos a leer el 15. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, en un buen creyente, en un santo, en alguien que se va a esforzar, estos son los que al oír con un corazón bueno y recto. Para poder oír adecuadamente tienes que tener un buen corazón y un corazón recto. Pero si tu corazón es sucio, lleno de tinieblas, de pecado, lleno de inmundicia, avaricias, vanidad, pasiones, que nomás quieres hacer tu voluntad, entonces estas palabras no te van a llegar. Vas a hacer el otro tipo de semilla, que no vas a poder retener, que el enemigo viene y te la quita, porque no hay ese corazón bueno ni recto dentro de ti. Retiene la palabra oída y produce fruto con perseverancia. Yahusha le decía, ¿cómo sabremos quién son los suyos, los escogidos, los que los escuchan, lo que obedecen, los santos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, los que hagan su voluntad, los que tengan frutos? 21. Pero él respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Elohim y la cumplen. Nuevamente, ¿quién es familia de Yahushua HaMashiach? ¿Quién va a estar en el milenio con él? ¿A quién va a salvar de esa ira por venir? ¿A quién le va a llamar hermanos, hermanas, madre, padre? A aquellos que oyen, otra vez oír la palabra de Elohim y la cumplen, la ponen en práctica. No nomás es de escuchar, aprender, pero ponerla en práctica. A ponerla en la práctica es cuando crecemos en madurez y crecemos en sabiduría. Sabiduría es poner en práctica tu inteligencia, tu conocimiento. Eso es sabiduría, y madurez viene a través de poner la sabiduría en práctica todos los días. Pero si no pones en práctica tu conocimiento y lo que sabes,
nunca vas a poder ser sabio o crecer en sabiduría. Y si no pones en práctica y no tienes sabiduría y no pones en práctica tu conocimiento, realmente no vas a ser nunca una persona espiritual madura. Te vas a quedar con un bebé todo el tiempo, como queriendo leche todo el tiempo y nunca realmente llegar, como dice las escrituras, al conocimiento de la verdad. El que ama a Yahushua HaMashiach no nomás le obedece, no nomás le cree, como muchos se justifican con ese verso bíblico, pero son los que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica. Ese es el verdadero amor, ese es el verdadero creer, porque ya habíamos dicho, los demonios creen y tiemblan, pero ¿cuántos de nosotros creemos pero no temblamos al temor de ser castigados a pesar que seguimos pecando? Lucas 9, verso 48. Lucas 9, 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Y no solamente los niños, las viudas, el extranjero, el cojo, el que no ve, el que no oye. Él tiene un lugar especial para todas esas personas que a veces no han tenido la oportunidad de realmente ser alguien o tener los recursos de este mundo para poder salir adelante. Estoy hablando de las personas que se han ofrecido y todo en el mundo se le ha bloqueado. Obviamente hay unos que han podido salir, hay unos que totalmente no la hicieron, y hay unos que, sin contar los que realmente son flojos y nomás cayeron en su flojenería, en su rebeldía, y realmente están acostumbrados a vivir así. Realmente eso es otro grupo. Pero el grupo especial que tiene, realmente los niños, porque son personitas muy inocentes, que muchos de ellos no saben entre lo malo y lo bueno, pero tienen un corazón limpio, tienen un corazón puro, y ojalá, espero, yo sé que los va a salvar de todas esas pequeñitas personas. Y ahí va a demostrar su amor, y nuestro deber es cuidar de esos chamaquitos, esas chamaquitas, y no abusar de su inocencia. Lucas 10, versos 27 y 28. Y él respondió: amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él les dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Todos queremos vivir, todos queremos ir al cielo, todos queremos estar escritos en el libro de la vida, pero no queremos hacer nada. Creen que nomás con creer es suficiente. Muchos religiosos hablan de contexto. Tienes que leer el contexto, no nomás un verso, pero ellos son los que terminan nomás creyendo en un verso. No tienen ni contexto, no tienen nada, porque su contexto nomás es un verso. El contexto viene desde la Torá, de los mandamientos, los profetas. De ahí viene el contexto de todo. Hablan de, el contexto, cuando ellos mismos no tienen versos ni para poder apoyar sus propias irregularidades, su falta de entendimiento. Pero ya cada quien lo suyo. Aquí estamos para que ustedes aprendan, para que ustedes se dejen guiarse por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que Yahushua HaMashiach sea su maestro. Yo aquí nomás les mando la información, se las presento, estudienla, repásenla, y que Él sea su maestro. Y si me equivoqué, pues pónganla en los comentarios, o tienen una duda, pues pónganla en los comentarios y lo platicamos.
Yo puedo aprendo de muchas personas, porque no lo sé todo, no, yo no sé nada, simplemente esta información que me da viene de Él, porque no soy ni digno de compartir esto, pero por una razón u otra está utilizando para poder compartir su palabra. Y le agradezco y le debo mucho, porque Él me ha perdonado mucho. Y así se trata del amor. Me ha perdonado tanto que a través de amor tengo que hacer mucho. No para salvación, pero ojalá tenga gracia y misericordia de mí cuando venga su ira. Y así es como debemos ser todos. Como la parábola del creditor, del deudor. Si nos pagó, si nos debemos mucho y nos lo pagó y nos perdonó, debemos amar igual. Pero aquel poco perdona, poco ama, como también dicen las escrituras. Haz esto y vivirás, como dicen las escrituras. Si mantenemos los mandamientos, si lo amamos, si lo obedecemos y hacemos su voluntad, viviremos. No es una sugerencia, es un mandato. Esto es Lucas 10. Vamos a Lucas 11. Lucas 11, verso 28 y 42. 28 dice: pero él dijo, Baruch son los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Otra vez, ¿es solamente creer? No, el que te enseña esa doctrina no te está enseñando lo correcto. Pero él dijo, benditos son los que oyen la palabra. Otra vez, oír, oh, escucha Israel. La palabra de Elohim y la guarda, la está escrita en su corazón porque la pone en práctica. Entre más la pone en práctica, más se queda escrita en el corazón. Es como cualquier otro hábito, cualquier ejercicio. Entre más lo practiques, entre más lo guardas, entre más conocimiento tengas, más te haces mejor en tu deporte, más te haces mejor en hacer la comida, te da más energías, más fuerzas, más condición si practicas, si la pones en práctica. Es lo mismo con las escrituras, es lo mismo con la espiritualidad. Entre más practiques lo bueno, entre más practiques la Torah, los mandamientos, se crea un hábito natural que realmente ya después ya ni tienes que pensarlo. Ahí es cuando realmente sabemos que eres libre. Cuando ya automáticamente de tu corazón, con la Torah y los mandamientos escritos en tu corazón, actúas en amor. Automáticamente, sin pensarlo. En autopilot, como le decíamos es diferente, créeme, yo lo estoy viviendo y así es como cuando estás en el pecado es lo mismo. Cuando estás en el espíritu de pecado, actúas automáticamente, pero haciendo el mal, haciendo el pecado, es lo mismo, o la adicción. 42. Pero ay de ustedes fariseos, porque diezman la mente, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Elohim. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Obviamente, ya habíamos platicado otra vez este verso. No podemos, tenemos que amar. Puedes hacer todas las cosas religiosas, pero si no hay amor, no somos nada otra vez. Si no hay justicia, si no amamos a Elohim, realmente no estamos cumpliendo el más grande de los mandamientos, ni el segundo, porque no hay ni justicia ni amor. No amamos a Elohim, no amamos a nuestro prójimo, porque no actuamos en gracia, no actuamos en bondad. Y otra vez dice, sin pasar por alto aquellas, otra vez sin pasar por alto tus Torah, los mandamientos. Sí, haz la bondad, actúa en amor, actúa en justicia, es lo principal, pero no te olvides de lo demás. Ya vamos dos testigos, y hay mucho más testigos, de que sí tenemos que actuar en bondad, en misericordia, en gracia, en amor, sin olvidarnos de lo demás, que son sus instrucciones, su voluntad. Ya están viendo cómo actúa la Torah y todo esto es Torah, estos mandamientos.
Si realmente se ponen a estudiar la Torah, van a encontrar las mismas palabras en la Torah y los profetas. Pero si no la estudias, vas a creer que toda esta información es nueva, que empezó en estos libros, pero esto ya viene desde antes. Vamos a Juan 4, versos 23 y 34. Johanán 4, versos 23 y 34. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores buscan que le adoren. Él ama que lo adoren. Pero ¿cómo lo tenemos que adorar? No lo podemos adorar a medias, no lo podemos adorar en pecado, no lo podemos adorar en tinieblas. Él dice, adórenme, ámenme, pero adórenme en verdad, en espíritu. ¿Y qué es en verdad? Practicando la Torah, los mandamientos, es su verdad. Salmo 119. Y en espíritu, ¿qué es en espíritu? Caminar en el espíritu, tener fruto espiritual. Si estás en tu carnalidad, realmente no estás en el espíritu. No puedes estar un pie en las cosas del hombre y un pie en las cosas de Yahuwah. El que canta y ora en el espíritu, como explica en nuestros versos, el verdadero significado de orar, adorar en espíritu, es cuando tú caminas en espíritu, cuando estás caminando, cuando tienes fruto. Ya puedes decir, estoy adorando en espíritu, orando en espíritu. No todos los inventos de las iglesias que hablas en lenguas que nadie entiende, ni tú te entiendes. Porque una verdadera lengua, saliendo de contexto rápidamente, una verdadera lengua se puede traducir. Y si no se traduce, dice las escrituras que calla, porque nomás nomás te sirve a ti, al que está orando en lenguas. Y ya todo el mundo ora en lenguas como locos en las congregaciones, cuando las escrituras mismas dicen, si no hay intérprete, guarda silencio. No siguen ni su propia, te digo que no siguen ni sus propias religiones adecuadamente. Hay que adorarlo en espíritu, caminando en el espíritu y en verdad, practicando y manteniendo sus mandamientos y su Torah. A verso 34, Yahusha les dijo, mi alimento es que hagan la voluntad de aquel quien me envió y que cumplan su obra. Otra vez, ¿cómo se demuestra el amor? Yahusha nos dice que la voluntad de aquel que me envió ese es el mismo alimento, la misma forma que podemos demostrar nuestro amor a través de haciendo la voluntad de aquel que nos creó, haciendo la voluntad de aquel que nos dio la oportunidad de gracia para poder tener tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y cumplir esa voluntad en nuestras vidas, ya sea cual sea tu voluntad. La obra de él era morir, resucitar, enseñar, dar un ejemplo. Cada quien de ustedes tiene que buscar esa obra que él haya puesto nuestro Creador a cada uno de ustedes. Johanán 7, verso 24. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. No juzgar basado en las apariencias. Es muy difícil juzgar cuando tú mismo estás en pecado. Por eso es difícil que juzgues cuando tú mismo tienes pecado, cuando tú mismo tienes que quitarte esa varita de tu ojo. Pero si un día tal vez estás bien caminando espiritual, juzga, pero juzga justamente, basado en las escrituras, no basado a tu propio entendimiento. Y así es, así amas y podrás dar un buen juicio amando adecuadamente. Johanán 8, verso 47 dice, el que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Otra vez, oír, oír, oír. Pero esto ustedes no las oyen porque no son de Elohim. El que ama Elohim y el que es de Elohim oye las palabras de Elohim y las pone a práctica. Pero si no las oyes, realmente ni le amas ni lo conoces, como dicen las escrituras. Por eso es muy importante aprender a oír.
que te dé el discernimiento de oír, que te saque lo que tengas de los oídos, el velo en esos oídos y en esos ojos, para que puedas realmente aprender a oír, para que puedas tener revelación, discernimiento de sus escrituras, porque puedes leer, estudiar y estudiar lo que más quieras, pero nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad como dicen las escrituras. Eso fue en Juan 8:47. Vamos a Juan 13. Ya ven cómo todo se muestra el amor a través de obediencia, a través de escuchar adecuadamente, a través de mantener y hacer la voluntad de Elohim. Aquí estamos hablando mucho de cómo amar a Yahuwah, obviamente, pero todo eso también, todos esos versos se pueden aplicar a nuestro prójimo, porque al conocer los mandamientos, a conocer la Torah, podemos guiarnos de cómo amar a esas personas adecuadamente y cómo amarnos a nosotros adecuadamente mejor. Juan 13, versos 34 y 35. Un mandamiento renovado yo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y de ahí se resume la Torah y los mandamientos, al saber amar. Y Él nos dio un ejemplo de amor. Por eso aquí nos está diciendo un mandamiento renovado. ¿Y por qué es renovado? No porque sea nuevo, porque viene de la Torah, pero es renovado porque Él nos dio un ejemplo ahora. No tienes una excusa de decir, oh, pues no sé cómo amar. No, Yahushua HaMashiach nos dio un ejemplo, instrucciones de cómo amar a su prójimo, cómo amarnos unos a los otros, cómo amar al Padre. Él nos acaba de dar a través de su vida, de su muerte, de su resucitación, de cómo amar a Elohim y cómo amarnos a unos a otros. Pero si no queremos copiarlo y no queremos amar como Él, entonces ¿cómo estamos amando? ¿Quién nos está enseñando cómo amar? Eso lo tienen que preguntarse cada uno de ustedes. Juan 15, versos 8 y 10. En esto es ensalzado mi Padre, en que llevo mucho fruto, y sean así mis talimid, mis discípulos. ¿Cómo se deleita? ¿Qué es lo que ama Yahuwah? Que llevemos mucho fruto. Pero la única forma de traer fruto es caminar espiritualmente, como el Salmo primero. Es tener esa agua viva que solamente viene a través de las escrituras, que nos limpia, que nos da fertilizante, que nos da vida para poder tener fruto todo el año. Pero mientras caminamos en oscuridad, mientras caminamos en carnalidad, mientras caminamos en odio, en rencores, en avaricias, en egoísmos, en todas las obras de la carne, entonces realmente no vamos a tener ningún fruto espiritual. Sin embargo, sí vamos a tener muchas obras carnales. Y no vamos a poder ni ser discípulos, y no vamos a poder amar y deleitar a nuestro Padre, nuestro Criador. Vamos a verso 10, dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y como queremos, obviamente, mantener ese amor, ese vínculo de amor con Yahushua HaMashiach, manteniendo los mandamientos de Yahushua HaMashiach. ¿Cómo puedes mantener ese vínculo con el Padre, con nuestro Creador, con el Todopoderoso? Mantener ese vínculo de amor, manteniendo los mandamientos, su Torah, sus estatutos, sus leyes de nuestro Padre. Es lo mismo en la vida diaria, con tu pareja, en el trabajo. ¿Cómo puedes ser un buen trabajador? ¿Cómo puedes ser un buen ciudadano? ¿Cómo puedes ser un buen esposo, un buen hijo manteniendo los mandamientos? Muchos no pueden estar escritos, pero hay mandamientos universales de moralidad, de virtud, que si los mantienes, vas a tener una buena relación con tu esposa, vas a tener una buena relación con tu novio, con tu novia, con tus hijos, en el trabajo, en las escuelas, donde quieras, mientras sigas manteniendo esos vínculos de amor, de mandamientos, de obediencia. Pero si los llegas a romper, es cuando empiezan los problemas, cuando empieza y entra el pecado, toma control de tu vida y empiezas a tomar decisiones incorrectas.
Juan 17, Yohanan 17, 3. Y esta es la ahí eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Elohim, y a Yahushua HaMashiach, a quien tú has enviado. Y son las dos cosas que demuestran una totalidad de este amor. Y están en Revelaciones también. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Se los deja de tarea. Pero aquí nos está diciendo, esta es la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Cómo puedo conseguir vida eterna? Aquí está la respuesta. Que te conozcan a ti, el único verdadero Elohim. Que te conozcan a ti, el verdadero Elohim. Que hagan tu voluntad como Él hizo la voluntad de su Padre. Que mantengan su Torah, que mantengan sus mandamientos. Si dices que conoces a Elohim, pero no mantienes su Torah, no mantienes sus mandamientos, no haces su voluntad, entonces te estás engañando a ti mismo porque no lo conoces. Porque si no lo, entonces realmente no lo amas con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, porque no lo conoces. Porque eres desobediente, porque vas contra todo lo que Él ha enseñado. Y a Yahushua HaMashiach, a quien tú has enviado. Conocer a Yahushua HaMashiach, tener fe en Yahushua HaMashiach, el que nos dio un ejemplo, nuestro hermano, nuestro compañero. ¿Qué dice Yahushua HaMashiach? Mis hermanos, mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad ¿de quién? Del Padre. Si queremos ser miembros de la familia de Yahushua HaMashiach, tenemos que pensar, amar, caminar, pensar, escuchar, ver como Él lo hizo. Él fue un ejemplo, el Hijo de Hombre, como él decía, el Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre. ¿Por qué dijo el Hijo de Hombre? Porque fue hombre y tuvo que ser hombre para poder dar un ejemplo, para no tener excusas de que no podemos hacerlo, porque muchos decimos todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, pero realmente ¿cuántos creen realmente en ese verso? ¿Cuántos realmente lo ponen en práctica? Y que dice Revelaciones, esa es la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahushua HaMashiach. Que dice aquí Yohanan 17:3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Elohim, y a Yahushua HaMashiach, a quien tú has enviado. La obediencia, la Torah, los mandamientos, la fe con obras en Yahushua HaMashiach, vida eterna. Vamos a terminar 2 versos más. Vamos a Yohanan, Juan 3, el verso favorito de todos los religiosos que no entienden, pero ya vamos a volverlo a explicar otra vez. Juan 3, 16, 21 y 36. Vamos a explicar el Juan 3, 16 de una vez para todos. Pero ya lo expliqué, pero vamos a volver a explicar porque hay muchos testigos de lo mismo. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, hay que empezar con creer. Pero ¿cómo demostramos nuestra creencia en Él? Podemos, como digo otra vez, los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué nos hace diferentes de los demonios? La obediencia. Ellos creen, tiemblan, pero no obedecen. No cumplen la voluntad de Elohim. ¿Y crees que debe ser diferente que el humano? Si es que caminas en el espíritu o tienes un demonio dentro de ti. 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Entonces, ¿qué? Creemos,
Empezamos con creer, pero si realmente creo en Yahushua HaMashiach, voy a practicar la verdad como está escrito para venir a la luz. ¿Cómo piensas salir de la luz si sigues practicando el mal, si sigues en tu carnalidad? Hay que practicar la verdad, que es la Torah y los mandamientos, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Elohim. ¿Cuáles son tus obras? ¿Sus obras son de fruto espiritual o tus obras son carnales? ¿Qué tipo de obras rigen tu vida? Si estás en Elohim, obviamente vas a estar en luz y tus obras son basadas a las Torah y los mandamientos de Elohim, como aquí explica. Pero si tus obras son carnales, entonces ni vienes ni a la luz y las obras que estás haciendo no tienen nada que ver con Elohim, sino estás haciendo las obras del otro padre de este mundo, que es el enemigo, que es Satanás. Primera de Juan, van a encontrar la diferencia entre los hijos de Elohim y los hijos del enemigo. Creo que ya di una clase sobre eso. Y 36. El que cree en el Hijo posee vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. ¿Es solamente creer, como muchos religiosos lo hacen ver? No. El que cree en el Hijo posee vida eterna. Ok, vamos a creer con corazón. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Creo, pero no quiero obedecer. ¿Tiene sentido que creas en alguien pero no le obedezcas? Si crees, eres obediente. Amor es obediencia. Ya lo explicamos 1000 veces. O no 1000 veces, pero varias veces. Si no obedeces al Hijo, no obedeces al Padre. Y si no obedeces al Padre, no obedeces al Hijo. Viceversa. Y la ira de Elohim permanece sobre él. ¿Qué es el creer? Creer es oír. El creer es obedecer. El creer es poner en práctica lo que se te está enseñando. Si no tienes nada de eso, tu creencia es falsa. Tu fe es muerta, como dice Santiago. Fe sin obras está muerta. Tu creencia sin amor, tu creencia sin obediencia, tu creencia sin fruto, sin obras, está muerta. Y terminamos con Juan 14. Juan 14, versos 15, 21 y 23. Juan 14, Yohanan 14, versos 15, 21 y 23. Pongan muy buena atención a estos 3 versos, que aquí se va a resumir todo. Si no entendieron lo demás, aquí se va a resumir en totalidad qué es el amor a Yahuwah, qué es el amor a su prójimo. 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y yo mismo me manifestaré en él. 23. Respondió Yahushua diciendo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Puedo seguir repitiendo, que guarden los mandamientos, que guarden su Torah, que el creer es obedecer, que el creer es practicar su palabra, que el amar es obediencia, que el amar es guardar los mandamientos. Primera de Juan. Y aquí en Juan
si realmente no pelean y se retuercen y quieren atacarme, o con esta claridad de las escrituras, la verdad, chécate muy bien dónde está tu fe, qué es el espíritu que está alrededor tuyo, porque no puede ser más claro que el agua. ¿Para el qué tiene discernimiento? ¿Para el qué sus ojos y sus oídos se le ha levantado el velo? Y todo empieza conmigo, todo empieza con mi familia, todo empieza mí, con mí. Demostrar y caminar basado en estos mandamientos lo mejor que pueda. No estoy diciendo que tengamos que ser perfectos en todo, pero obviamente tenemos que practicar y hacer lo mejor posible para amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y la mejor forma que podemos demostrar ese amor a Elohim es amarlo, mantener sus mandamientos, sus días festivos, su Torah, su Shabbat. Y cómo amamos a nuestro prójimo, aprendiendo lo que dice esa misma Torah, sus mandamientos de que no le robarás, que no desearás la mujer o el hombre de tu prójimo, que no le robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso el amor, por eso la Torah y los mandamientos se resumen en dos palabras: amarás a Yahuwah con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces hay que aprender a amarse primero a ustedes mismos, respetándote, cuidándote espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todas las áreas de tu vida que necesites trabajo, deshacerte de malos hábitos, deshacerte de adicciones. Todo es un proceso y no estás solo. Mientras sigas insistiendo, leyendo, escudriñando las escrituras, poniéndolas en práctica, esa misma agua de vida te va a ir limpiando, te va limpiando el tiempo que tome necesario, pero te va a seguir limpiando. Mientras seas diligente en seguir y practicar estas escrituras. Gracias, Yahweh, por darnos la oportunidad de poder aprender más de estas escrituras. Te pido, Elohim, que realmente nos enseñes a amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el ser, y podamos amar a tu prójimo como nosotros mismos. Y verdaderamente aprendamos a respetarnos, a cuidar este templo que decimos que es el templo tuyo, y realmente tratarlo como un templo, poniendo la mejor comida, poniendo un poco de ejercicio, manteniéndolo sano, fuerte, no poniendo inmundicia en él, y realmente controlar, dominar nuestra carnalidad y dejarla ir, y enfocarnos más en caminar en tu espíritu. Guíanos, ayúdanos a amar mejor, Yahuwah, y amar a nuestro prójimo, empezando con nosotros mismos, que realmente muchos de nosotros ni sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Que estas clases sean de bendición y lleguen al oído de muchas personas, y que la pongan a práctica, que pongan en práctica tus palabras y realmente vean que hay cambio, hay esperanza, hay fe, hay algo bonito al poner en práctica tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén. Amén. Yo creía que esas clases iban a ser más cortas, pero obviamente se están alargando un poco. Pero no importa, es el tiempo de Yahuwah, su tiempo, no mi tiempo. Y realmente lo importante es sacar el mensaje, empezando con el amor. Yo sabía que los capítulos del amor iban a ser largos, y tal vez vengan otros largos, como el de la fe, que también tal vez va a ser largo. Pero tenemos que tocar todos esos frutos uno por uno, y también las obras de la carne, para no poner en duda de que se tiene que mantener los mandamientos, la Torah, mantener el Shabbat, los días festivos, y hacerlo lo mejor que podamos. Y otra vez, compartan el video, pongan el me gusta a cualquier persona que se vaya a beneficiar, que estén en adicciones, que estén en pecado, compártenlo. Personas que realmente quieran buscar de ese cambio, y
Y ustedes mujercitas sigan, escuchen las clases de que acabo de poner ayer y la que va a venir la próxima semana, la segunda parte del consejos para mujeres, mensaje para las mujeres, y realmente busquen de ese amor, no en hombre, no en las cosas materiales, pero busquen ese amor en en Yahuwah, nuestro creador, y que Yahushua HaMashiach sea un ejemplo de qué tipo de hombre tienen que traer a sus vidas. Gracias por escucharme. Gracias por suscribirse a todos aquellos que escuchan y suscriben a mis videos. Gracias. Somos pocos, pero somos buenos, somos luchones. Así es que no importa la cantidad, con que uno de ustedes, dos de ustedes, cambie su vida, deje adicciones, deje el pecado, son más que agradecido, porque la honra y la gloria es para Él, que Él está trabajando mi vida después de muchos años de adicción, y puede hacer lo mismo contigo, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Es que no se sientan solos. La batalla es dura, puede ser larga, pero vale la pena deshacerse de todo eso y dejarlo atrás. Gracias. Shabbat Shalom. Los amo.